Hechos 13:22, me dicen amén cuando ya lo tengamos. Amén. Bueno, vamos a empezar entendiendo, sabiendo, recordando que el Señor es un Dios que nos ama como un padre ama a sus hijos y que a cada uno de sus hijos que hoy estamos aquí, Él nos da instrucciones, Él nos dice lo que debemos de hacer. Y como seguidores de Él tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer su instrucción, aun cuando no queramos, aun cuando nos cueste trabajo, aun cuando nos cueste lágrimas, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y a seguir su instrucción. A veces nuestra carne se enoja, a veces nuestra carne no quiere, a veces lloramos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos diga otra cosa. Pero el Señor lo que Él nos dice, Él sabe por qué nos lo dice. Y Él no se equivoca y Él es perfecto en lo que nos ordena. Y lo que espera de cada uno de nosotros es obediencia. Si hay algo que Él espera de sus hijos, es obediencia. Porque Él espera que lo amemos como Él nos ha amado, que no escatimó ni a su propio Hijo. Lo dio todo por amor a nosotros. Y así Él también espera que nosotros, sin reservas, sin ninguna condición, también le amemos. Nos ha enseñado el Señor que la máxima prueba de amor que podemos darle no es, ¿verdad?, nuestra ofrenda, no es dinero, no es nuestro servicio, sino que la máxima prueba de amor que podemos darle a Dios es la obediencia. Si le obedecemos, le amamos. Y dice aquí la palabra en Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muchas veces hemos escuchado que el Señor dice de David que él fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué fue un varón conforme a su corazón? Aquí lo dice el Señor: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Tú quieres ser conforme al corazón de Dios? Amén. Haz todo lo que Él quiere. Amén. Porque dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No solo unas cosas, no solo lo que le gusta, sino también, ¿verdad?, aquello que lo hace llorar, pero el Señor le dice: hazlo, pues lo tiene que estar dispuesto a hacer. A veces el Señor, ¿verdad?, nos pide que vayamos y pidamos perdón, y a nosotros no nos gusta ir y humillarnos, ¿verdad? O a veces el Señor nos dice: perdona, pero a veces somos tan orgullosos que no queremos perdonar. Y tú y yo tenemos que saber que si queremos ser personas conforme al corazón de Dios, tenemos que hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y que si Él nos dice: ve y perdona, tenemos que perdonar. Y que si Él nos dice, porque Él también nos manda a pedir perdón. Y muchos dicen: yo cómo me voy a ir a humillar, ¿verdad?, delante de Él. ¿Y acaso no el Señor Jesús se humilló y Él es santo, Él es perfecto? Y entonces una persona conforme al corazón de Dios va a hacer todo lo que el Señor quiere que haga. Y a cada uno, ¿verdad?, en cada uno habita el Espíritu Santo, y a cada uno el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. No solamente aquí en la congregación, en todas las áreas de nuestra vida, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, el Señor, ¿verdad?, nos dice lo que tenemos que hacer. Y si queremos ser personas conforme a su corazón, aquí dice: David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue conforme al corazón del Padre porque hizo todo lo que el Padre quería que hiciera. Y dice la palabra del Señor que entonces, ¿verdad?, cada instrucción que el Padre nos dé, nosotros tenemos que estar dispuestos a honrarlo y hacer su voluntad con alegría. Porque hay muchas personas que obedecen con alegría, pero hay muchas personas
que obedecen pero de mala gana. O hay muchos que son necios y no les importa. Hay muchos que quieren hacer el bien pero luchan constantemente por hacerlo. Que nosotros seamos de esas personas que obedecemos al Señor con alegría. Que si el Señor te dice, ve, humíllate delante de tu hermano y pídele perdón, con alegría digamos, sí Señor, voy y lo hago. Amén. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y vamos a Primera de Samuel 15:9. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la voluntad del Padre? Amén, gloria a Dios. El día que el Señor nos mande a hacer algo, ¿verdad? Nos dé una instrucción, que recordemos que hoy dijimos que amén, que vamos a obedecer. Y dice allá, Primera de Samuel 15:9. Tal vez conocemos esta historia, pero yo sé que el Señor conoce los corazones, escudriña las mentes y Él sabe la palabra que nosotros tenemos que escuchar hoy. Y de David se dice, varón conforme a mi corazón, porque hizo todo lo que el Padre quiso. Pero también nos encontramos en su palabra a Saúl, porque decía allá, ¿verdad?, en la cita anterior, Hechos 13:22, quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a ver que el Señor entonces primero quitó a Saúl. Y nosotros sabemos, vamos a leer ahí el versículo 3, que le dice el Señor, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El Señor le da la instrucción a Saúl, eso lo conocemos todos, y le dice, ve y acaba con todo. De David dijo, él es varón conforme a mi corazón porque hizo todo. O sea, vamos a ver la palabra todo. Que el Señor quiere que lo obedezcamos en todo. No solamente en algunas áreas, no solamente algunas instrucciones, sino que a Saúl le dice, ve y destruye todo. Y vamos al verso 9. Donde dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El Señor, ¿verdad?, aquí nos enseña que Saúl no obedeció todo lo que el Señor le dijo. Solo obedeció una parte, solamente acabó con una parte de los animales. Entonces aquí, ¿verdad?, nosotros podemos concluir que la obediencia parcial para Dios es lo mismo que desobediencia. El Señor quiere que nuestra obediencia sea total, completa, no una parte, no algo parcial. Porque vamos a ver aquí en el 11, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y dice la palabra, ¿verdad? Vamos al versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos, ¿verdad?, a ver que entonces Saúl no obedeció completamente lo que el Padre le dijo, solamente obedeció una parte. Y que a los ojos del Señor la obediencia parcial es lo mismo que desobediencia, porque aquí dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Vemos aquí, ¿verdad?, que para el Señor lo que hizo Saúl fue desobedecer. Él pensó que había obedecido una parte y con eso estaba bien, pero la verdad es que el Señor no quiere que obedezcamos solo una parte de lo que Él nos ha mandado a hacer. Él quiere que lo obedezcamos en todo. O es todo, ¿verdad?, o es nada. Y leyendo, dice la palabra que ser rebelde, ¿verdad?, como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión, ¿verdad?, es ir en contra de lo que el Señor nos pide. Y dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. Busqué en una versión donde decía que la rebelión, ahí no decía como pecado de adivinación, sino que decía, es pecado de adivinación. Y dice, y escribíamos aquí, si ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. El Señor, ¿verdad?, porque Él fue el que pensó esta palabra. Y decía, si ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, ¿cuántos brujos, hechiceros, adivinos hay predicando detrás de los púlpitos? Porque no obedecemos, ¿verdad? ¿Cuántos adivinos hay en las congregaciones, en los grupos de alabanza, dentro de la misma iglesia? Porque dice el Padre, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A veces se nos hace bien fácil juzgar, ¿verdad?, tal vez a esas personas que practican adivinación, hechicería, y nosotros los vemos como personas que practican el mal y como que están lejos del Señor. Pero dice Dios, porque como pecado de adivinación, o sea, lo mismo, ¿verdad?, que hacen ellos, es lo mismo cuando tú y yo no queremos obedecer. Cuando tú y yo estamos siendo rebeldes a la palabra del Señor, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo buscaba el significado de lo que hacen estas personas que practican adivinación, practican brujería, y decía, el objetivo de la brujería es controlar las circunstancias, situaciones o personas, a menudo sin que el participante comprenda lo que está sucediendo en el reino espiritual. Cuando tú y yo desobedecemos al Señor, no nos estamos dando cuenta las puertas en lo espiritual que estamos abriendo, y el enemigo, ¿verdad?, termina tomando la vida de esa persona de tal modo que la persona a veces ya no puede comprender lo que está sucediendo en el área espiritual. Tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu para poder ver con nuestros ojos espirituales, para poder escuchar con los oídos espirituales, y para que cada situación que llega a nuestra vida no la veamos desde un punto de vista carnal, sino desde un punto de vista espiritual. Y dice la palabra, nosotros por eso tenemos que obedecer, porque Saúl, cuando desobedeció, en ese momento él abrió puertas a las tinieblas. ¿Y acaso no después era atormentado? ¿Acaso no después era perturbado? ¿Acaso no después hizo cosas que tal vez cuando a Saúl lo ungieron por rey, si le hubieran dicho años después tú vas a hacer esto y esto, tal vez no lo hubiera creído? Por eso nosotros, ¿verdad?, es bien importante. Saúl empezó bien, lo ungió el Señor por rey. Cuando su padre lo mandó a buscar aquellas burras, vemos a un Saúl obediente, a un Saúl que fue ungido por el Señor, y que si en ese momento le hubieran dicho, años después vas a ir a consultar una bruja, vas a desobedecer al Señor, vas a matar 85 sacerdotes cuya sangre era inocente, tal vez Saúl hubiera dicho, no, yo no voy a hacer todo eso. Pero sí lo
lo hizo. Entonces aquí el Señor nos enseña, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Porque Saúl empezó bien, pero en el camino se perdió. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. No es cómo estamos ahorita, sino cómo vamos a caminar después. Cuando llegan personas nuevas dentro de mi oración, yo digo, Señor, que con ese fuego con el que te buscan, con ese fuego con el que comienzan a buscarte, que perdure en ellos, que no se acabe, que continúe. Y escribía, ¿verdad? Que ese fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros perdure y que se acrecente hasta que Cristo venga a rescatarnos. Que no se acabe, porque en Saúl sí se acabó, y Saúl le abrió puertas a la desobediencia, y después el enemigo, las tinieblas lo controlaron. ¿A poco no les ha pasado o no conocen personas que comenzaron bien en su caminar con el Señor y que hoy los vemos ya sumergidos en la droga, en la homosexualidad, y que tú dices, yo apenas veía de un cantante que yo lo veía adorar a Dios, está en sus videos, y desde niño adoraba a Dios y lo adoraba, que yo decía, qué bonito adora al Señor, pero hoy él es homosexual. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible esto? Pero no es nada nuevo, también pasó, ¿verdad? Y está escrito en la palabra, y lo mismo le sucedió a Saúl. Por eso es importante que cada instrucción que nosotros recibamos del Padre, seamos prontos para ponerla por obra, y que nos encontremos velando, porque dice el Señor que los días son malos. Que aprovechemos bien el tiempo, que seamos disciplinados en nuestras oraciones, porque solamente orando vamos a poder vencer. Si no oramos, no vamos a poder vencer cuando llegue la tentación. Es solamente orando, porque cuando tú oras desciende la presencia de Dios, y en su presencia hay plenitud de gozo, y entonces su gozo te fortalece. Pero tenemos que orar, porque Saúl comenzó bien. Miren ahí en el 15:17 dice la palabra. ¿Sí lo tenemos? Dice, y dijo Samuel, fíjense cómo pensaba Saúl cuando él comenzó. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? O sea, aquí fíjense y pongamos atención en lo que había en el pensamiento de Saúl cuando el Señor lo ungió. Dice que él se sentía pequeño en sus propios ojos. Primero, cuando Saúl es ungido, se siente pequeño en sus propios ojos. Y ahora, porque ya es rey, se le olvida que es pequeño. Qué importante que cuando el Señor viene a nuestra vida, ahí estamos, ¿no? Con un corazón bien humillado delante de Él, y así nos sentimos pequeños en nuestros propios ojos. Pero que ese sentir no cambie. Que cuando el Señor nos dé bendición, cuando el Señor, porque Él es el que exalta, cuando el Señor te exalta y te dio bendición, que no cambie ese pensar en ti. Porque dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, Saúl se sentía pequeño en sus propios ojos, y eso lo llevaba a amar a Dios, a depender de Dios, a estar en su presencia. Cuando una persona a sus propios ojos sabe que es pequeña, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros entendemos que somos pequeños, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su cuidado, vamos a buscar que Él nos proteja, que Él nos guarde. Pero cuando la persona ya no se siente pequeña, cuando la persona ya se siente grande, se olvida lo que Dios le ha dado, se olvida de obedecer al Señor. Y el Señor nos ha hablado mucho de las personas que son soberbias, porque dice Él, yo no habito con el soberbio. Y dice Él que Él habita con el humilde de espíritu,
y con el de corazón quebrantado. Que tú y yo, ¿verdad? Así como cantábamos, cada día nos hagamos más viles por causa de Él. Porque solamente el que tiene un corazón vil va a reconocer que tiene necesidad de Dios. Que nosotros nos hagamos viles, ¿verdad? Por causa de Él. Y que el que sea exaltado en nuestra vida sea Dios. Amén. Entonces no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Cómo estamos caminando ahorita. Saúl se estaba convirtiendo en una persona soberbia, se estaba convirtiendo en una persona que pensaba que podía obedecer lo que él quería y lo que no. Saúl se estaba convirtiendo en esa persona y llegó a convertirse en una persona que consultó una bruja, llegó a convertirse en una persona que mató a los sacerdotes del Señor. Ahorita lo vamos a leer. Y la pregunta, ¿verdad?, es: tú y yo, ¿en quién nos estamos convirtiendo? ¿En quién nos estamos convirtiendo nosotros? Nosotros debemos convertirnos, ¿verdad?, a Cristo y en personas que le amemos de todo nuestro corazón y que estemos dispuestos a obedecerle. Vemos, ¿verdad?, que entonces cuando Saúl abre puertas porque desobedece, le dice el Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Saúl desobedece, abre puertas, ¿verdad?, a las tinieblas. ¿Acaso no dice la palabra del Señor? Y yo creo que sí lo hemos leído, donde dice: el estado postrer de la persona viene a ser peor que el primero. Porque dice que cuando la casa, ¿verdad?, es lavada, el Señor nos limpia, el Señor adorna la casa, pero cuando nosotros desobedecemos, dice que no vuelve solo un espíritu inmundo, sino que dice que ahora vienen 7 más. Por eso dice el Señor que el estado postrer de la persona viene a ser peor que el primero. Por eso es que sí vemos a mucha gente, y es nuestro deber orar por ellos, que un día sirvieron al Señor, lo adoraron con fervor, con gozo, pero hoy están lejos. Hoy están haciendo cosas así como Saúl, que si alguien les hubiera dicho: tú vas a estar así dentro de pocos años, no lo hubieran creído. Por eso, ¿verdad? Y yo escribía aquí: claro, y por supuesto que hay momentos, también los hijos de Dios, hay momentos de debilidad que no nos conducen automáticamente a esto, pero como hijos de Dios necesitamos tener precaución. Amén. Y entonces a Saúl, su desobediencia, las puertas que él abrió, a él, ¿verdad?, él sí se dejó y fue dirigido a abandonar su fe, porque es lo que muchos hacen. Se comienza con la desobediencia hasta que se hacen cosas que al Señor no le agradan y termina la persona abandonando su fe, y es lo que le pasó a Saúl. Lamentablemente, ¿verdad?, cuando él abre puertas porque desobedece, dice allá la palabra que los espíritus inmundos comienzan a engañar debido a esa desobediencia. Entonces están moviendo a ese alguien por un camino que lleva a abandonar su fe. Que tú y yo obedezcamos, por eso estemos atentos y tengamos precaución para que no abandonemos nuestra fe. Dice el Señor: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y nosotros tenemos que mirar que no caigamos, tenemos que ser precavidos, tenemos que tener precaución y preguntarle al Señor: ¿hay algo en lo que no te estoy obedeciendo? ¿Hay algo a lo que tú me estás mandando y que no te he obedecido? Y que si hay en nuestra vida alguna puerta abierta por causa de la desobediencia, vengamos al Señor. Él dice: hay muchas cosas, ¿verdad?
Solo Él y cada uno de nosotros sabemos lo que Él nos ha mandado. A muchos nos manda a perdonar, a muchos a pedir perdón y muchas cosas que el Señor nos pide que hagamos. Y tenemos que ser prudentes y venir a Él en oración, porque dice su palabra que engañoso es nuestro corazón y perverso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Vamos a ver aquí en la palabra del Señor, Primera de Samuel 22. Entonces esto es lo que le pasó a Saúl. Fue un viaje muy triste que Saúl decidió caminar. Primero, la persona se niega a obedecer. Después son engañados hasta que ya no pueden escuchar a Dios hablándoles sobre su pecado. Me preguntaba Yami, me decía, oye, ¿y qué las personas que una vez sirvieron a Dios, a poco cuando llegan y escuchan la alabanza o escuchan la palabra, ya no sienten nada o no sentirán feo? Y yo le decía, ¿verdad? Si son hijos de Dios van a regresar, pero aquí el Señor nos enseña que la persona empieza negándose a obedecer. Después son engañados hasta que ya no pueden escuchar la voz de Dios. Muchos, aunque escuchen la alabanza, aunque escuchen la palabra, ya no pueden escuchar, ya no pueden sentir. Nosotros tenemos que orar y que siempre nuestro corazón sea sensible a la presencia de Dios, que siempre podamos sentirle. Entonces, primero la persona se niega a obedecer, después la persona es engañada hasta que ya no puede escuchar a Dios hablándole sobre su pecado. Abren puertas, ¿verdad?, a aquellas influencias que el Señor reprenda, y hacen cosas que nadie podría haber imaginado que harían, así como Saúl. Aquí en 1 Samuel capítulo 22, versículo 18. Vamos a leer 22, 18. Vamos a leer mejor desde el 6. Dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Ahí está, ¿verdad? Ese Saúl que primero se negó a obedecer, que después fue engañado hasta que ya no pudo escuchar a Dios, y que abrió puertas a espíritus que habitan en las tinieblas. Y ahora lo vemos dominado, controlado, como decía la palabra del Señor. Decía, el objetivo de la brujería es controlar las circunstancias, situaciones o personas, a menudo que el participante no comprenda lo que está pasando. Vemos ahí a un Saúl que ya no comprendía lo que estaba pasando, que había abierto puertas en su vida y ahora estaba siendo controlado por los celos hacia David, por la envidia hacia David. Y dice la palabra, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Ahora estaba tan lleno de celos, tan lleno de envidia, que sentía que todos conspiraban contra él. Y así hoy hay gente que piensa que todos conspiran contra ellos, personas tan llenas de envidia, de celos. Y dice aquí la palabra en el versículo 9. Dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del Filisteo.
Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. El rey manda, ¿verdad?, a llamar a todos los sacerdotes del Señor. Y ahí en el 13 dice: y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Y dice en el 14: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Que así el Señor puede expresarse de cada uno de nosotros. ¿Y quién hay entre todos tus siervos? ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey. Dice la palabra aquí que David sabía obedecer las órdenes. Y dice que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: fíjense, aquí es Saúl. Está dando la orden para que maten a los sacerdotes del Señor. ¿Acaso no empezó Saúl desobedeciendo al Señor y después ya era controlado? Sabrá el Señor, ¿verdad? Por cuánta clase de cosas. Y dice: entonces dijo el Señor a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Si a Saúl le hubieran dicho cuando fue ungido rey: vas a matar a 85 sacerdotes del Señor, tal vez nadie lo hubiera creído. Tal vez él mismo hubiera dicho: no, yo no voy a hacer eso. Y así muchos de nosotros hemos dicho: no, yo no voy a hacer aquello más adelante. Y que el Señor ayude a cada uno. Por eso dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso nos dice: vela en oración, sé disciplinado en tus oraciones, ten cuidado y ten precaución, porque así es como terminó Saúl, matando aún a los sacerdotes del Señor. El Señor entonces, ¿verdad?, nos dice que nosotros seamos prudentes, que nosotros caminemos con precaución. Y vamos a ver que entonces el Padre lo que nos pide es obediencia. Dice que Jesús dijo que la ley se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, ¿verdad?, decimos: bueno, el Señor nos pide amar y ya. Vamos a ver qué dice Éxodo 20, porque a veces se nos olvida lo que es amar a Dios. Vamos a ver Éxodo 20. Éxodo 20 es lo que el Señor nos pide que obedezcamos. Éxodo 20 es lo que el Señor nos dejó escrito para obedecer, y sabemos que a cada uno también el Señor le da instrucciones. ¿Me dicen amén cuando tengamos Éxodo 20? Amén. Gloria a Dios. Dice el Padre. Vamos a leer desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice el Señor, ¿verdad?, que uno de esos mandamientos es: no tengas dioses ajenos delante de mí. Y nosotros hemos entendido que lo que le quita su lugar al Señor son ídolos. Y ahí ya empieza la desobediencia. Por eso el Señor nos pide que nuestra obediencia sea total, no parcial. Dice en el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice el verso 13: no matarás. Y dice el Señor por allá en el Nuevo Testamento que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces a veces decimos: no, pero es que yo no mato. Pero dice el Señor: si tú aborreces a tu hermano, es homicida. Así como veíamos en el ejemplo de Saúl, para el Señor la rebelión era lo mismo que pecado de adivinación. Y así dice el Señor: si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. Entonces sí tenemos que preguntarnos si estamos obedeciendo al Señor o no, si hay puertas abiertas, y si no queremos, porque el Padre no quiere que nuestro estado sea peor que como estábamos cuando Él nos tomó. Él no quiere eso para nosotros. Por eso Él nos habla, dice en el verso 14: no cometerás adulterio. Y dice el Señor: cualquiera que mira a una mujer para desearla, ¿sí dice así?, ya adulteró en su corazón. Por eso decía el Señor: engañoso es el corazón y perverso, porque a veces nuestros pensamientos son contrarios a la voluntad del Señor y a veces estamos abriendo puertas. Dice en el 15: no hurtarás. Y a veces nosotros podemos decir que ya no robamos, pero dice el Señor: a mí sí me robas el tiempo. Cuando te busco para orar, no estás ahí. Cuando te busco para llevarte a mi casa, no estás ahí. Cuando te busco para platicar contigo, no estás ahí. Le estamos robando al Señor. A veces le estamos robando sus ofrendas, le estamos robando sus diezmos al Señor. Dice el 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cómo hay gente a la que le gusta ponerse a hablar mal de su prójimo? Si nosotros vamos a abrir nuestra boca, que sea para bendecir a nuestro prójimo, no para hablar mal contra ellos. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mucha gente a la que le gusta levantar falsos a los demás, le gusta andar por ahí caminando, desacreditando a las personas. Total, ¿verdad? Dice el Señor: si tú miras a tu hermano que ha caído, ve y levántale, restáurale con amor, con mansedumbre, sabiendo que tú no estás exento de caer. Y dice el Señor: no hables contra tu prójimo falso testimonio. El 17: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas veces todavía se nos da esto y andamos codiciando las casas, codiciando el carro del vecino, codiciando las cosas de nuestro prójimo.
Y dice el Señor: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies a su siervo, a su criada, no codicies cosa alguna de tu prójimo. Y el Señor nos manda que obedezcamos. Él nos pide que obedezcamos ahorita, ¿verdad? Que estamos a tiempo. Vamos a ver Jueces 6. Jueces 6. Me dicen amén cuando ya lo tengamos. Amén. Jueces 6. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Nada más vamos a leer el versículo 6. Este capítulo es cuando el Señor llama a Gedeón, porque dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios vuelve a desobedecerlo. Desobediencia, que es lo que estamos viendo. El pueblo del Señor vuelve a desobedecer. El Señor los entrega en manos de Madián, y ahora dice que venían y les quitaban todo lo que ellos habían sembrado. Y dice aquí en el versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice que ellos desobedecieron, fueron entregados en manos de Madián, ahora sufrían, les quitaban el fruto de sus manos, el fruto de su esfuerzo, y entonces ahora clamaron al Señor. Y nosotros, ¿verdad? Es algo que muchos de nosotros hemos llegado a hacer. Clamamos, utilizamos la oración como nuestro segundo recurso. Ya después de que nos equivocamos, ya después de que padecimos, ya después de que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, ahora sí clamamos. ¿No sería mejor que la oración fuera nuestro primer recurso y antes de desobedecer, venir al Señor y pedirle que nos dé fuerzas? Él dice que nos va a dar la salida en la tentación. Entonces, así hay muchos hijos y muchas hijas de Dios que usan la oración como segundo recurso cuando debería ser nuestro primer recurso. Ellos clamaron ya después de que desobedecieron, se equivocaron, y ahí ya fue cuando se acordaron de usar la oración. Mejor nosotros hay que usar la oración desde antes para no equivocarnos, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos diga lo que quiere de cada uno de nosotros. Que la oración sea, ¿verdad?, nuestro primer recurso siempre, no ya el último, como fue en este caso con los hijos de Israel. Y el Señor, que es compasivo, que es bueno y que es misericordioso, nos exhorta con su palabra, pero Él también nos da la salida, también nos da consuelo. Y cuando hemos llegado a la situación difícil, si hemos sido desobedientes, lo que Él nos pide es que volvamos a Él. Que volvamos a Él. Dice que, por allá dice su palabra, ¿no?, que le dijo al profeta Oseas que tomara por mujer a una mujer que era prostituta. Y dice la palabra del Señor que esta mujer va, ¿verdad?, y se va con otros hombres ya después de casada, tiene hijos de fornicación, pero dice el padre, ¿verdad?, que Oseas le tenía que decir a su pueblo. Oseas era en ese momento la figura del Señor, y aquella mujer nosotros, que muchas veces nos hemos equivocado, hemos adulterado, fornicado, ido tras dioses ajenos, pero el Señor es misericordioso y Él permite que volvamos a Él y quiere que volvamos a Él. Nosotros, ¿verdad?, Dios viene, nos muestra nuestro pecado y sabemos para qué el Señor nos muestra ese pecado. No es para que nos quedemos ahí. El Señor viene y te dice: te estás
estás equivocando en esto. Pero el Señor no nos lo dice para que nos quedemos ahí. No nos lo dice para que nos apartemos de Él y ya no estemos junto a Él. ¿Qué es lo que muchos hacen? Desobedecen, abren puertas, se equivocan, siguen haciendo lo que no es correcto a los ojos del Señor y se van y se apartan. Pero dice el Señor que si Él nos dice a nosotros en qué nos estamos equivocando, es para que volvamos a Él. No es para que nos quedemos ahí. Si te lo dice, no es para que te apartes de Él. El Señor no te va a decir, eres un mentiroso y apártate de mí. No, Él te va a decir, has mentido, pero vuélvete a mí. Que en tu pecado te vuelvas al Señor. Que en tu odio, que en tu falta de perdón, en tu ira, en tu rencor, resentimiento, en tu amargura, en tus celos, en tus envidias, te vuelvas a Él. Y que ahora, ¿verdad? El Padre está dispuesto a limpiarnos, a lavarnos. Dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchos piensan que Dios es como nosotros, que Dios va a ser infiel y no es así. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel y Él ha permanecido fiel aún con esta humanidad. Y dice el Señor, mientras haya vida hay la oportunidad de que te arrepientas. Cuando ya no hay vida, ya está por demás, ¿verdad? Orar por las personas, pedir por ellas, ya no. Es cuando uno está en vida. Y dice el Señor, aunque tú fueres infiel, yo permanezco fiel. Pero necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y no dudar del gran amor de nuestro Padre. Que su amor permanece el día de hoy, que mientras estemos respirando tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Dice la palabra que aquel hijo pródigo volvió en sí y él sabía que su padre lo recibiría. A veces conocen mejor ese atributo del Señor, su misericordia, su amor. A veces lo conocen mejor los que andan allá afuera que los que estamos dentro. A veces los que estamos dentro estamos aquí pensando, alabamos, escuchamos su palabra, pero a lo mejor decimos, y si no me perdona, y si ya no me escucha, y si no está contento conmigo. En cambio, ese hijo pródigo sabía que su padre le recibiría. Entonces nosotros no tenemos que dudar del gran amor que el Señor nos tiene. Amén. Y nos enseñaba el Señor días pasados que si Él permitió que todos estos ejemplos se escribieran, es para que nosotros no los volvamos a cometer. Dice Mateo 27:3. Vamos a leer Mateo 27:3. Mateo 27:3. Judas, alguien que también en algún momento, alguien que estando cerca de Jesús también en algún momento desobedeció, abrió puertas, porque si las puertas se abren fue por algo. Alguien que en algún momento se desobedeció, abrió puertas, se dejó controlar por el enemigo y conocemos su fin. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En algún momento de su caminar, Judas abre puertas a la ambición, a la traición. Por eso dice el Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ándate con precaución, porque dice
Judas, ¿verdad? Conviviendo con Jesús, teniendo de cerca a Jesús, entregó al Señor Jesús, y dice aquí que viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. O sea, dice la palabra que Judas se arrepintió y dijo: yo he pecado. Se arrepintió y reconoció su pecado, pero le faltó lo más importante: dudó de que Jesús podía perdonarlo. A veces, ¿verdad?, nos ha dicho el pastor: ¿ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón al Señor, no el Señor lo hubiera perdonado? Pero aquí, ¿verdad?, dice que se arrepintió, reconoció que había pecado y le confesó su pecado a los que estaban ahí, y ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Que tú y yo vayamos a confesarle nuestros pecados a quien debemos confesárselos. A veces tenemos la mala costumbre de andarnos confesando con todo el mundo, y el mundo es lo que dice: ¿qué nos importa a nosotros? A veces hay gente en la que tú depositas tu confianza, y por ponerlos en un lugar antes que a Dios, y tú les confiesas y les dices: he pecado, estoy arrepentida, y así es como ellos dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Si es una persona correcta, te va a levantar, te va a exhortar con mansedumbre y con amor, pero si no, a ellos ¿qué les importaba lo que estaba pasando Judas? Y Judas todavía, ¿verdad?, arrepentido, dice que les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Tú y yo no le importamos al mundo. Por eso no debemos vivir para el mundo. Al mundo no le importamos. Por eso tenemos que venir al lugar correcto, que es a Cristo, y confesarle a Él nuestros pecados, porque Él es fiel y justo. Dice su palabra que si alguno hubiere pecado, por abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros. Al mundo no le importas, por eso no vivas para el mundo, por eso no le agrades al mundo, porque a veces se cambia al Señor por los hermanos, por la familia, por las fiestas, por muchas cosas, y tú al mundo no le importas. El mundo lo que quiere es acabar contigo. Así le dijeron a Judas, y a nosotros ¿qué nos importa? Ya te arrepentiste, ya lo entregaste, ya reconociste que fallaste, pero ¿y eso a nosotros qué nos importa? El mundo te va a jalar, te va a querer inducir al pecado, y después te va a demostrar que tú al mundo no le importas. Al que le importas es a Dios. Y si hay alguien a quien debes de buscar es a Dios. Ni aún la persona más cercana a ti va a estar siempre como lo está el Señor. Yo decía, puede que a lo mejor un padre o una madre, hablando terrenalmente, esté con nosotros a diario, pero si un día llegamos a un hospital, que Dios nos guarde, el que va a estar día y noche y las 24 horas del día no va a ser ni tu mamá, no va a ser ni tu papá, no va a ser nadie, solo el Señor. En una cárcel, las personas que están en situación de cárcel, no hay ahí ninguno de sus seres queridos, ninguno de sus familiares, no hay ahí familia, no hay ahí una madre, no hay ahí un padre, pero el que siempre va a estar es Dios. Por eso es que tenemos que obedecerlo. No obedezcamos al mundo, porque al mundo no le importamos. Tenemos que obedecer al Señor y volvernos a Él. El Señor me dio la oportunidad de estar con un grupo de mujeres que oran por esta nación, y hablaba una hermana y decía: es que era una muchacha que estaba dentro de la congregación, que se veía que adoraba al Señor, que todo estaba bien, y se suicidó, y todos se quedaron así como de ¿qué fue lo que pasó? A veces, por eso yo les decía al inicio, el Señor nos decía que seamos espirituales, porque solamente la persona que mira con los ojos espirituales va a conocer y va a saber lo que se está moviendo. A veces vemos
aparentemente y con los ojos de nuestra carne podemos decir: el que toca se ve que está bien, que no atraviesa ningún problema. El que predica se ve que está bien, y a veces nos confiamos y pensamos que la gente está bien y no están bien. Y es lo que pasó con esa muchacha. Todos pensaban que estaba bien, pero digo, por eso nosotros tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos espirituales para poder ver, porque a veces no vemos que las vemos bien a las personas y en realidad no lo sabemos, pero eso solamente se logra con oración, eso solo se logra con ayuno, eso solo se logra buscando la presencia de Dios, como lo hacía Daniel, de día, de tarde, de noche, de madrugada. Vemos al Señor Jesús que se paraba muy de mañana, dice todavía cuando estaba oscuro, y eso solamente se logra así, para que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales puedan estar ejercitados, puedan estar despiertos, y entonces verdaderamente vamos a poder ayudar a nuestro prójimo, vamos a poder bendecirlos y vamos a poder ser obedientes al Señor. Y no nos confiemos. A veces vemos bien a nuestros hermanos, a veces vemos bien a nuestros pastores, a veces vemos bien a los que están enfrente y dejamos de orar por ellos. Y solamente el Señor sabe lo que atraviesa cada uno. Amén. No nos confiemos y obedezcamos. El Señor no quiere obediencia parcial, sino total. Y esa obediencia nos va a conducir, vamos a ver Hechos 5:32. Hechos 5:32. Ya vamos a terminar, ya nada más vamos a ver algunas cosas a las que nos conduce el ser obedientes. La primera de ellas es: la obediencia conduce a que se reciba el Espíritu Santo. Hechos 5:32. Y somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor da su Espíritu Santo a los que le obedecen, y solo si está el Espíritu Santo vamos a poder amar y vamos a poder ejercitar esos sentidos espirituales. Entonces la obediencia te conduce a que recibas el Espíritu Santo. Y la segunda cosa a la que te conduce la obediencia es: proporciona fuerzas para el ministerio. Ageo 1:12. Ageo 1:12. Ageo 1:12, me dicen amén cuando lo tengamos. Está Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Me dicen amén cuando lo tengamos. Hay que ser obedientes entonces. Somos obedientes. El Señor da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Si le obedecemos, el Señor nos va a proporcionar fuerzas para el ministerio. Ageo 1:12. ¿Ya lo tenemos? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Yosadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escucharon su voz, temieron, ellos sí temieron y obedecieron. Y dicen el 3: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos sí supieron escuchar las palabras del profeta, ellos temieron a la voz del Señor, y dice que entonces el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, despertó el espíritu de Josadac. Cuando tú y yo escuchamos la voz del Señor, Él también despierta tu espíritu y el mío, y nos proporciona fuerzas para el ministerio, porque dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Y finalmente la obediencia nos conduce a ricas bendiciones en Isaías 1:19. Isaías 1:19. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén. Amén. Dice la palabra, vemos aquí que es condicional, porque dice si quisierais. Dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, ¿qué era la rebeldía para el Señor? Era como pecado de adivinación. Nada más para que recordemos, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo murió Samuel? ¿Cómo murió Saúl? Hay que investigar. ¿Amén? Dice, si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, Saúl no quiso y fue rebelde. Y dice la palabra, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice el Señor, si quieres y oyes. Estos sacerdotes de Ageo, dice que sí quisieron, escucharon, temieron, y el Señor despertó sus espíritus y les dio fuerzas para trabajar en la casa del Señor. Pero aquí dice Isaías 1:19, si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. O sea, si obedecemos, vamos a ser conducidos a ricas bendiciones. El Señor no quiere otra cosa sino nuestro bien, bendecirnos y que lleguemos a la meta. Porque no es, decía el Señor, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Que esa pasión, ese fuego que hay en nuestro corazón, por eso decía el Señor, perdure y crezca cada día más hasta que el Señor venga. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Dios eterno, muchas gracias, Señor, por esta palabra poderosa que el día de hoy nos has hablado, Señor. Bendito Padre, porque tú conoces los corazones, Señor, que estamos necesitados de ti, bendito Dios. Mucho, Padre, mucho te necesitamos, poderoso Jesús. Mucho, bendito Padre, tanto, Señor, que sin ti no somos nada, no tenemos nada, Padre. Que sin ti, Señor, nada podemos hacer, Padre. Que sin ti no podríamos ni siquiera respirar, ni siquiera estar de pie. Y gracias a ti, Señor, y a ti te debemos que hoy hemos estado aquí, Señor. Gracias porque en tu misericordia te acuerdas de nosotros, Padre, de qué polvo somos, bendito Dios, Señor, y necesitados de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, bendito Jesús. Gracias, Señor, porque eres fiel, misericordioso, bueno y compasivo, Padre, porque aún sigues llamando a cada uno de tus pequeños con lazos de amor y de misericordia, Padre, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Padre.
Que todos vengamos, Señor, y mostremos esa máxima prueba de amor, bendito Padre, que es la obediencia, Señor. Ayúdanos porque tú eres nuestro más grande ejemplo, Señor, de obediencia. Bendito Dios, dice tu palabra, Señor, que fuiste llevado, Señor, como oveja. Bendito Dios, que enmudeciste, Señor. Nunca te quejaste, enmudeciste, no abriste la boca, como cordero fuiste llevado al matadero, Señor. Permite, Padre, que así sean nuestros corazones, que sepamos guardar silencio, que sepamos humillarnos, bendito Padre, delante de ti, poderoso Rey, que sepamos, Señor, pedir perdón, que sepamos perdonar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos llamas a obediencia. Has dicho que si obedecemos, Padre, tú nos proveerás nuevas fuerzas, Padre. A los que obedecen, tú les das, Señor, tu Espíritu Santo. A los que obedecen, bendito Padre, tú les colmas, Señor, con el bien de esta tierra, Señor, con ricas y abundantes bendiciones, Padre Celestial. Permite, precioso y Dios poderoso, que nuestros corazones, Señor, se vuelvan a ti, mi Dios. Permite, Padre, que estemos buscando tu rostro y tu presencia en todo tiempo, Padre. Los días son malos, bendito Padre, Señor. Los días son malos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu palabra dice que tengamos bien ejercitados nuestros sentidos, Señor, para saber discernir, Señor, entre el bien y el mal, Padre. Que también podamos mirar, Señor, con nuestros ojos espirituales, porque hay muchos hijos tuyos, bendito Padre, a los que se les están bajando sus manos, Padre, y a veces no nos damos cuenta, Padre, no sabemos discernir, Señor. Perdónanos, bendito Padre, porque a veces hemos sido torpes, bendito Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a mirar con los ojos del Espíritu, Padre, a no ser siervos inútiles, bendito Dios, Señor. Ayúdanos, precioso Padre, y tú que conoces, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus pequeños, porque tuyos son, porque tú los formaste, porque ovejas de tu mano son, bendito Padre, y que a veces hay cosas, Padre, que ellos no hablan, que ellos no dicen, Señor, por temor a ser juzgados, Padre, bendito Dios, pero en aquellos, Señor, que ellos están luchando en su corazón, ayúdalos, Padre, que sea tu diestra poderosa, mi Dios, levantándoles, fortaleciéndoles, llenándoles, Señor, dándoles fuerzas nuevas, bendito Padre, Señor. Te pedimos que bendigas a tus hijos, precioso Padre. Que tú les ayudes, Señor. Tú sí conoces sus mentes, tú sí conoces sus corazones, Padre. Permite, bendito Dios, que cada uno podamos venir delante de tu presencia con un corazón humillado, Padre. Y así, mi Dios, como vemos derramarse la lluvia sobre la tierra, que así vengamos y derramemos nuestro corazón como agua delante de tu presencia, Padre. Tú eres fiel, Señor, y al mostrarnos ese pecado, ese error, no es para condenarnos, Señor, no es para echarnos de tu presencia, Padre, sino para que en ese pecado volvamos nuestros rostros y volvamos nuestros corazones al Dios del cielo, al Dios que tiene misericordia, al Dios que en la ira se acuerda de la misericordia, al Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y temen su nombre hasta por 1000 generaciones, Padre. La generación, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, te necesitan, Padre, te necesitamos, bendito Dios, Señor, te necesitamos, Padre, que haya, Señor, en cada uno de tus hijos ese corazón humilde, Padre, sabiendo y entendiendo que tú no habitas con el soberbio, Señor, que tú habitas, Señor, con el humilde de espíritu y con el de corazón quebrantado, Señor. Padre mío, que cada uno reconozcamos en nuestro corazón nuestra vileza y lo pequeños que somos, Padre, porque eso nos ayudará, Señor, a depender de ti, Señor, a buscar tu amor, a buscar tu cuidado, a buscar tu cobijo, a buscar tu protección, Señor. Bendito Dios, que nunca se nos olvide, Señor Jesucristo, quiénes somos, Padre. Solamente polvo, Padre, que te necesitamos, Señor. A Saúl se le olvidó, bendito Dios, se le olvidó, Señor. Y a sus ojos ahora ya no era pequeño, Padre. Ahora sentía que podía hacer lo que él quería y vivir como él quería y obedecer solo lo que él quería, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Señor, y que la instrucción que le has dado a cada uno de mis hermanos, Señor, a
todos los que estamos aquí, Padre, seamos prontos para ponerla por obra, para obedecerte, Padre. Aún, Señor, cuando nos cueste lágrimas, Señor, aún, bendito Dios, cuando nuestra carne no quiera, que te obedezcamos, Padre, y que en tu nombre, Señor, nuestra carne se sujete a ti, bendito Padre. Señor Jesús, que seamos prontos para obedecer y que lo hagamos con alegría, bendito Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, el que tenga que perdonar, que perdone. El que tenga que pedir perdón, que pida perdón, Señor. El que tenga que volverse a ti, Señor, de algún otro pecado, Padre, que volvamos a ti nuestros corazones, Padre. En tanto que hay tiempo, bendito Dios, has dicho que te busquemos, que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, Padre, donde sin lugar a dudas hallaremos misericordia. Bendito Padre, Judas estaba cerca de ti, Señor. Bendito Dios, se arrepintió y reconoció su pecado, pero no volvió a ti, Padre, y terminó ahorcándose, Señor. Hoy hay muchos hijos tuyos, bendito Padre, y es muy triste verlo, Padre, dentro de las congregaciones, equivocándose, Señor, teniendo miedo a confesar sus pecados, Padre, y así terminan, Señor, acabando con sus vidas, convirtiéndose, Señor, en asesinos de su propia vida, de su propia alma, Padre. Bendito Dios, ayúdanos, bendito Padre, que todos podamos venir a tu presencia, Padre, que todos, bendito Dios, confesemos delante de ti, Señor. Tu palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, Padre. Sabemos hoy que alcanzaremos misericordia, que tú no quieres, Padre, que el estado postrer de nosotros, Señor, sea peor, Padre, que como estábamos cuando tú nos encontraste, Padre. Por el contrario, bendito Dios, creemos a tu promesa que has dicho, que la gloria postrera de esta casa, Padre, será, bendito Dios, mayor que la primera, Señor. Que tú despiertas nuestro espíritu, bendito Padre, que podemos continuar adelante. Que tú nos proporcionas la fuerza, que tú levantas las manos, Padre amado, de aquellos que están desmayando, de aquellos que están desfalleciendo, Padre. Tú levantas sus manos, bendito Padre, y que tú levantes siervos y siervas, Padre, que bendito Dios, unos a otros estemos levantando, Señor, las manos de nuestros hermanos, Padre, así como las de Moisés serán levantadas, Señor. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendito sea, Señor, eternamente y para siempre. Bendito sea tu santo nombre. Amén, precioso Dios. Gracias, Dios del universo. Nos presentamos delante de ti con el corazón sincero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito eres. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces, Señor mi Dios, hemos fallado? ¿Y cuántas veces hemos querido huir de tu presencia? Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des nuevas fuerzas, que una vez más tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, sea rociado sobre todos nosotros para el perdón de los pecados, pues tu sangre, Señor, representa, Señor, el perdón de los pecados. Aquí estamos, lo confesamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nada ni nadie podrá robarnos el gozo de tu salvación. Venimos ante ti con un corazón humilde, con un corazón sencillo, a darte gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Santo es grande tu fidelidad, Señor. Oh, Señor.
y a servirte con entrega y con fidelidad. Tú me has escuchado, que intento dejarte cuando todo en mí parece tan difícil de alcanzar. Tú me has enseñado a ser siempre fuerte y a servirte con entrega y con fidelidad. Seguro que vendrá tu fidelidad, me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar a la meta final. Tu fidelidad me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar a la meta final. Oh, Señor, tu fidelidad me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar a la meta final. Padre, tu fidelidad nos da la fuerza para contigo. Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón contigo, con un corazón humillado, para ser renovados por ti, para ser, Señor, lavados nuevamente por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Pues tus ojos que recorren toda la tierra, mira al Señor, y cuando ves a uno de tus justos, nunca lo dejas caer, sino que lo levantas, sino que lo restauras, lo sanas, y le das nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero todos nosotros tú renuevas nuestras fuerzas. Gracias, Dios del universo. Aquí está nuestro corazón, nuestro amigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a continuar en este camino, que aunque es difícil, tú prometiste no dejarnos, no desampararnos. Eres el Santo de Israel, el Todopoderoso Señor. Recíbelo, Señor. ¡Oh! Tu fidelidad me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar
Vamos a levantar nuestra mano. Gracias, Padre. Tu fidelidad es alcanzosa. Estamos listos para recibir, Señor, esta bendición de tomar la Santa Cena. En el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón. Ayúdanos a tomar esta Santa Cena dignamente. Pues sabemos, Señor mi Dios, que estamos celebrando esta Pascua, la libertad que nos diste. Tu amor, tu misericordia nos alcanzó. Dios Todopoderoso, aquí está nuestro corazón, nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso. Gloria al Señor. ¿Saben que el Señor está aquí? Gloria al Señor. Pues vamos a tomar la Santa Cena. Bendito Señor. Gloria al Rey. Primero, como siempre, gloria al Señor. Los de allá atrás, por favor, pueden pasar.